saludo para todas las personas que están presentes, lo mismo para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas de Función Futuro, Enfoque Integral y de Psicología Bioética. Hoy vamos a hablar sobre algo que es supremamente provechoso, benéfico, que son los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos nosotros del Espíritu Santo, hablamos nosotros del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es el Espíritu de Dios? Podemos decir que es la luz o es la verdad de Dios. La verdad de Dios en el amor, porque el Espíritu Santo, junto con los ángeles, es el gran transmisor de las naturalezas de Dios a nosotros. Entonces, lo que es de Dios sin el Espíritu Santo no nos llega. El Espíritu Santo fue la gran herencia que nos dejó Jesucristo. Jesucristo dice: no os preocupéis, porque yo me iré, pero os dejaré a uno, que os recordará todo cuanto os he dicho. Entonces, dice Jesús, ese es el Espíritu Santo de Dios, es el Paráclito. El Espíritu Santo, a su vez, es el gran defensor nuestro. ¿Ante quién? Ante el acusador. El acusador es el maligno, él es el que acusa. Obviamente el diablo es menor que Dios y él tiene un rol que es el de acusar ante Dios quiénes son los pecadores, los que cometen errores. Y el abogado defensor es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos salvos, quiere que nosotros estemos bien en la vida. El Espíritu Santo es tan importante que dice la Biblia que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, es atacar al Espíritu Santo, maldecir al Espíritu Santo o incluso no creer en el Espíritu Santo. Por eso es absolutamente importante. Fundación Función Futuro siempre ha estado consagrada al Espíritu Santo, incluso el nombre en latín, Sancti Spiritus, es del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos esta importancia del Espíritu de Dios, tenemos que ser conscientes de que nosotros inicialmente lo buscamos por fuera de nosotros mismos. Tendemos a buscarlo por fuera, pero lo más importante es que nosotros lo podemos despertar dentro de nosotros mismos y así lo buscamos por dentro. Cuando hacemos las meditaciones de mindfulness y visualizamos la luz más brillante del universo, que todos la visualizamos, algunos de un color blanco amarillento muy brillante, otros un blanco azuloso, visualizamos y logramos sentir esa luz porque es la presencia del Espíritu Santo en nuestras conciencias. Entonces, el Espíritu Santo se comunica con nosotros desde nuestra conciencia. Recuerden que nosotros debemos diferenciar la conciencia con NNC, que es el hecho de estar despierto, dormido, alerta, etc., a ser conscientes, que es esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo maligno y lo benigno, entre lo que es de valor y lo que es de antivalor. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, Él tiene un gran legado para nosotros. Y esto es algo completamente bíblico, y ese legado está representado por los dones. Unos son los frutos, otros son los dones. Entre los frutos, que son 9, encontramos el amor, la longanimidad, la humildad, la benignidad y en fin otros que ya explicaremos en otra charla. Y los dones son 7: sabiduría, consejo, entendimiento, fortaleza, ciencia, temor y piedad. Cuando nosotros analizamos profundamente estos dones, de ahí se desprende todo lo que podemos llamar la psicoespiritualidad. ¿Qué es la psicoespiritualidad? Es la mezcla de psicología y de espiritualidad. Esto, de ahí parten las escuelas de fenomenología,
que fueron creadas por Edmund Husserl, aun cuando él no acuñó la palabra, fue anterior a él la palabra fenomenología, pero fue el gran impulsador para definir los fenómenos de la conciencia. Entonces la fenomenología es la psicología de la conciencia. Y cuando hablamos de la espiritualidad también tiene un vértice, un punto muy importante en la conciencia de nosotros los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de psicoespiritualidad, evidentemente nos referimos a la conciencia. Entonces, el primer don es la sabiduría. Es muy importante entender qué es la sabiduría. La sabiduría viene del verbo saber. Saber es un verbo, es una acción. A diferencia de inteligencia, que es un sustantivo, que es un atributo, ¿sí? De manera tal que nosotros, al poner, por ejemplo, el término inteligente, ya es un adjetivo calificativo para definir los atributos de inteligencia de una persona. Cuando hablamos de saber, es un verbo, es una acción, y es un verbo que se puede anteponer al resto de verbos, que son pocos los verbos que se pueden anteponer a otros verbos, como poder, saber, lograr. Entonces, cuando nosotros vemos es la importancia de la sabiduría nos lleva a hacer sencillo lo complicado. No se trata de grandes malabarismos intelectuales llenos de racionalismos, sino llevar lo complejo a lo sencillo. ¿A través de qué? De la sabiduría. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría es muy importante empezar por el saber pensar. ¿Qué es el saber pensar? Esos son aspectos cognitivos, selección de pensamientos, higiene mental. Cuando hemos visto la importancia en adicciones de no reclutar pensamientos de consumo, la recaída siempre viene después de una contaminación, de un contagio en la mente por parte de los mismos pensamientos intrusivos de consumo. Entonces, saber pensar es hacer higiene mental. El segundo es saber creer, es realmente creerle a la verdad. Muchas personas le creen a la mentira. Dice Isaías que hay de aquellos que dan al mal por bien y al bien por mal. Aquellos que dan a lo bueno por malo y a lo malo por bueno, a lo benigno por maligno y a lo maligno por benigno. Entonces, cuando nosotros sabemos creer, estamos significando e interpretando la verdad, tanto propia como ajena, como la verdad de nuestros entornos, de una manera correcta con un alto sentido de certidumbre. Por lo tanto, ese saber creer es absolutamente necesario, que es creerle a la verdad. Saber sentir, eso forma parte de ese primer don del Espíritu Santo, que saber sentir no es ser esas personas hipersensibles con las emociones patéticas a flor de piel, con emociones caóticas, emociones inestables. Saber sentir es tener control emocional, es dominar nosotros mismos nuestras propias emociones, siendo resilientes y asertivos. Recuerden la resiliencia, que es tan importante dentro del programa Función Futuro, como esa resistencia, esa capacidad de maniobra bajo presión, esa capacidad de trascender, de pasar a través de las dificultades, y esa asertividad, vista la asertividad no únicamente como una comunicación asertiva, sino un comportamiento asertivo que va en equilibrio entre la sumisión y la agresión, entre la controlización y la sumisión. Todo eso es muy importante tenerlo claro. En cuarto lugar vemos el saber amar. Muchas personas piensan que saben amar, pero amar es un arte, amar es algo supremamente difícil, porque en el amor está la voluntad. Entonces es saber dominar nuestra voluntad, saber dominar nuestro querer, nuestro deseo, nuestros apegos, nuestros apetitos, nuestra intencionalidad. Es tan importante ese saber amar, porque en drogas las personas terminan amando más a la droga que a ellos mismos, o en la adolescentes aman más a los amigos que a sí mismos. Entonces es muy importante poner las cosas en su justo valor a través del saber amar, para llegar a saber seres humanos útiles, proactivos, como decía Martin Heidegger, ser ahí, saber ser ahí, y poder ser ahí en el éxito, en la autorrealización, en la abstinencia, y eso se logra por principios de sabiduría.
El segundo don es el don del consejo. Se define como la capacidad de escuchar la voz de Dios en nosotros mismos, en nuestra conciencia. Y esa conciencia, ¿cómo la despertamos nosotros? Uno, con el sentido de certidumbre, interpretar bien la verdad, dar buenos significados, el sentido de consecuencia, capacidad de aprender de la experiencia y de prever riesgos a futuro, la predictibilidad de nuestras acciones. Vemos el sentido de valía personal, el sentirnos valiosos, el sentirnos empoderados, el sentirnos que somos suficientemente buenos, el sentido ordinal, el sentido del orden, una persona con un buen autocuidado, una persona bien aseada, una persona con sus recuerdos en su lugar, con su tiempo presente en su lugar, con su futuro en su lugar, que es absolutamente importante. Vemos la importancia del sentido de estabilidad emocional, cómo gobernamos, cómo manejamos nuestras emociones, y en fin, todos estos sentidos fluyen de la conciencia. Entonces, como todos los dones del Espíritu Santo fluyen de la conciencia, pero especialmente con el don del consejo, yo adquiero la habilidad para escuchar la voz de Dios en mí. Es decir, si Dios es la Santísima Trinidad, es verdad, voluntad, virtud, ¿cómo escucho yo las voces de la vida? ¿Cómo escojo caminos de vida? ¿Cómo rechazo caminos de mentira, de engaño, de desolación, de odio, de resentimiento, de rencor? Por eso es tan importante aflorar esa luz en la conciencia. El tercer don es el del entendimiento. Básicamente es la misma raíz de inteligencia. Viene de intus leyer, de lectura interior. Es cuando yo sé entender, cuando sé comprender y cuando empiezo a desarrollar mis inteligencias, y yo desde la mano de las inteligencias las voy llevando a mi racionalidad. Inteligencia analítica, racionalidad analítica, inteligencia emocional me lleva a la racionalidad emocional. Inteligencia social me lleva a la racionalidad emocional. Inteligencia laboral me va a llevar a mi racionalidad laboral. Lo mismo a nivel académico. Desde una inteligencia académica, que una persona que estudie, que aprenda, ir a la racionalidad académica, que es que mis conocimientos sirvan para algo, que pueda vivir de ellos, ¿sí? Manejar conocimientos completamente útiles. Entonces, vemos que a través de este don de las inteligencias, que es el tercer don, empezamos nosotros a procurar la racionalidad de nuestros actos, que sean actos racionales, actos sensatos, que promuevan la vida. Porque muchas personas son inteligentes pero no son racionales, no hay racionalidad en sus acciones, son autodestructivos o destruyen al prójimo, tienen una esencia de malignidad en su obra, de antivalores, y son muy inteligentes, pero cuando la inteligencia la llevamos al plano de la conciencia, de ahí va a surgir la racionalidad, que es tan importante. Ya el cuarto don es la fortaleza. Cuando hablamos de la fortaleza, hablamos de toda una suerte de valores, de humildad, de temperancia, de longanimidad, porque la fortaleza no es el que más duro pegue, sino el que más resiste, es la capacidad de pasar a través de las crisis, resistir el viento en cobra, capacidad de maniobra bajo presión, poner el no sostenido, pasar a través de las dificultades. Entonces, como vemos, este don de la fortaleza va de la mano de la resiliencia. Tener un carácter resiliente es la fortaleza de carácter. Mucha gente confunde el temperamento fuerte con el carácter fuerte. No, el carácter es muy diferente a eso que llaman un mal carácter o un buen carácter. Con un carácter sano, mi sí es sí, mi no es no. Soy una persona con autodeterminación. Una persona que no es temperamental con sus emociones a flor de piel, sino una persona con un carácter ecuánime, ponderado, una persona con un carácter sano. Así llegamos al quinto don, que es el don del temor de Dios, y sabemos muy bien en los mismos proverbios que el temor es el principio de toda sabiduría, el temor a fallar a Dios, el temor de las consecuencias. Entonces hay un sano o un santo temor a Dios, que es principio de la sabiduría, pero nos dicen las cartas de San Juan que ya no nos movemos por el amor, sino por el amor a Dios. Es decir, una cosa, aquí tenemos todo lo que explican los conductistas del refuerzo positivo y el refuerzo negativo.
Cuando actuamos por refuerzo negativo es por temor a las consecuencias, y cuando actuamos por refuerzo positivo es porque queremos una recompensa de placer. Cuando nosotros arrancamos desde el refuerzo negativo por temor a las consecuencias y lo llevamos a obrar por convicción, por amor a la ley, por amor a estar libres de pecado, por amor a la abstinencia, surge esa mística, ese amor por la recuperación, ese amor por una conducta llena de valores, por una personalidad transformada, sana, que se conduzca hacia el modelo de perfeccionamiento interior. Ya vemos el sexto don, que es muy importante, que es la piedad, el cual es absolutamente, el séptimo don, que es la piedad, que es absolutamente necesario. Muchas veces confundimos piadosos con ser rezanderos, con estar yendo a misa, con ir al culto cristiano, eso se llama ser religiosos. Ser piadosos aglutina muchas cosas. Aglutina el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a mí mismo, la caridad, la bondad, la benignidad. Qué tan bueno soy yo con mi familia, qué tan bueno soy yo conmigo mismo. Entonces, como vemos, todos estos dones son absolutamente importantes, y un don va a traer más dones, y tenemos que verlos como conductas de absoluto valor, porque muchas personas se creen inteligentes pero no son sabios. Otros se sienten que son iluminados y que tienen la luz, pero lo que tienen es oscuridad en su conciencia. Otras personas se sienten fuertes porque son temperamentales y agresivos, pero tienen un carácter absolutamente débil, maleable, frágil. Y otras personas temen es lo bueno en vez de temer lo malo. Hay que temer lo malo, hay que temerle al maligno. Hay que tener esa base, un temor sano a Dios, para poder obrar en consecuencia. Entonces, como vemos, estos dones son absolutamente esenciales para ir configurando todo lo que es la psicoeducación y la psicoespiritualidad, porque son muy, muy importantes. Lo más importante es que son gratuitos. Estos dones no los venden en los mercados, no los venden en los almacenes. Las personas no se los pueden entregar como un regalo. Esto es algo que está al alcance de nuestra solicitud, de nuestra petición, de nuestra oración legítima, y desde ese contacto consciente que tenemos nosotros con Dios es que van a llegar esos dones. Estos dones están excluidos de las personas con soberbia, porque Dios resiste a los soberbios, el Espíritu Santo resiste a los soberbios. Entonces, lo primero para nosotros acceder a estos dones es empezar a vencer toda esa enfermedad, toda esa lepra espiritual, de todo lo que se desprende de la soberbia, de la gula, de la lujuria, de todo eso, que eso lo veremos en la charla sobre la enfermedad espiritual. Entonces, yo les invito a que pidan en oración los dones del Espíritu Santo, pongan en práctica estos dones, que solo van a traer una cosecha de esperanza, una cosecha buena, una cosecha agradable, porque la obra de Dios es buena, agradable y perfecta. Muchísimas gracias.